en tu nombre y alabándote, Señor. Te pedimos que este programa sea bendecido por ti y que los van a participar, los unjas con tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús te lo suplicamos. Amén, Señor. Esta tarde tenemos a nuestro hermano Andrés, que esta tarde trae su testimonio para beneficio y yo creo que es también para nuestra vida espiritual, para que este testimonio que él nos trae esta tarde nos ayude también para que confiemos más en nuestro Dios. Es su tiempo para nuestro hermano Andrés. Buenas tardes, hermanos. Es un gusto volver a estar aquí, en la que fue por muchos años mi iglesia. El 17 de enero del año pasado, el 14, empecé con los síntomas propios del COVID. Empecé a sentirme mal. El 17 de enero me fui a hacer el test y salió positivo. Llamamos a algunos hermanos me empezaron a traer remedios, tómate esto, hazte esto, hazte lo otro, y empezamos todo lo que me traían me lo tomaba, y tratando de que se fuera a complicar más. Pero una semana después del 17, mi oxigenación empezó a bajar a 92, 90, y ya me dijo el doctor, si te baja menos de 90, tienes que ir al hospital inmediatamente. Así que llegó a 87, 86 y me fui al hospital. Me admitieron inmediatamente, me pusieron oxígeno, me pusieron suero, no sé qué cosa fue, intravenoso, y me dio miedo. Y me dio miedo porque poquito antes, unos meses antes, varios amigos habían fallecido. Mi amigo el doctor Chambi también, el doctor Carlos Díaz. Entonces, así ya le empecé a pensar y dijo, esto va muy en serio. Traté de ser optimista, traté de tener el valor, pero poco a poco mis fuerzas se fueron desvaneciendo. Llegué a un punto donde tenía que usar en el día una máquina de oxígeno y en la noche otra. Era una mascarilla que me forzaba a respirar porque mis pulmones se paralizaron totalmente. Fue una lucha con Dios terrible. Lo cuestionaba, le preguntaba, ¿qué pasó? ¿Por qué? Después de esa lucha tan terrible, empecé quizás Dios tenga un propósito para mí. Así es que empecé a cambiar ya mi forma de hablar con Dios y empecé a pedirle su ayuda, empecé a estar más cerca de Dios, a orar. Y hubo un determinado momento, el 11 de febrero, donde ya mis pulmones y mi cuerpo no aguantaban más y me dijo el doctor, te vamos a tener que entubar, ya no hay de otra, tu cuerpo está muy cansado, tus pulmones no responden, así es que vas a tener que ser entubado. Un poquito antes de esto empecé a ponerme a cuentas con Dios. Dije, bueno, pues si es tu voluntad, pues ni modo, pues la acepto, lo que tú digas. En esas noches oscuras, donde no podía a veces ni dormir por la máquina, sentía que mi cama se movía. Al principio dije, creo que esto es producto ya de mi imaginación, ya estoy delirando o algo. Y el punto era que en los pies de mi cama había como que alguien estaba sentado. Y dije, y algunas noches me tocaban el hombro como diciendo, todo va a estar bien, no te preocupes. Eso me dio fuerzas, me dio ánimo. Eso fue lo más
bonito que pude sentir, tener esa... No lo vi personalmente, pero sabía que Dios estaba allí conmigo. Les digo, el 11 de febrero me dijeron que me iban a entubar, llamé a mi pastor y le dije, pastor, me van a entubar. ¿A qué horas? Pues dijo el doctor que iba a preparar todo y en la tarde iba a hacer el procedimiento. Entonces me dijo, voy a llamar a todos los ancianos y a todos los hermanos, nos vamos a poner a orar y vamos a ayunar. No tengas miedo, Dios está al control. Había un pastor, el pastor Elías, que era el capellán de ahí del hospital de Glendale Adventista. Lo llamé y le dije, pastor, necesito que me unja, por favor. Me pregunta, ¿cómo estás con Dios? Le digo, ya estoy a cuentas, ya estoy listo para lo que Él decida. Muy bien, déjame traer mis cosas y ahorita regreso. Quería hacerlo solo con el pastor, pero la sorpresa es que el pastor ya traía una tableta, había reunido a toda mi familia y ya estaban todos ahí. Sentí pena por ellos porque pues ya cuando le dicen a uno lo van a entubar, pues en ese tiempo solo 1 o 2, de 10 que entubaban, solo 1 o 2 salían con vida. Y bueno, pues llegó el pastor, me habló, me leyó la Biblia, me puso el aceite y me dijo, bueno, lo que de aquí en adelante ya estás preparado para lo que Dios quiera. Pasó esa tarde, no llegó el doctor toda la noche, al día siguiente tampoco llegó el doctor, pasó la mañana y ya estaba más angustiado. Y ya en la tarde llega el doctor y llega con una sonrisa. Me dice, Andrés, ya no te voy a entubar, ocurrió un milagro. Tus pulmones empezaron a trabajar, muy poco, pero ya empezaron. Bueno, dije, gloria a Dios. Pasó eso y dije, creo que ya la libré. Estuve 2 semanas en cuidados intensivos. De una semana no me acuerdo de nada, pero lo único que me acuerdo es que en mi inconsciencia veía yo que como que iba cayendo en un pozo y la lucecita cada vez iba siendo más pequeña. Y una sensación muy rara, muy extraña. Cuando pensé que ya más o menos la estaba yo librando, que ya más o menos había pasado todo el peligro, me cambiaron ya a un otro hospital para una recuperación pulmonar. Pero ahí fue lo más terrible allí. Se me colapsó el pulmón derecho, se le hizo un agujerito y todo el oxígeno se salía, otro batallar. Me pusieron un tubo para drenar todos los líquidos y el aire que se salía. Estuve otra vez 3 días en cuidados intensivos. Me estabilizaron, volví a salir. Y como a los 3 días tuve un absceso de tos tan tremendo que se tapó el tubo y el pulmón volvió a colapsar. Por esta vez fueron como en 3 partes, como un globo cuando lo pinchan, en 3 partes se rompió el pulmón. Esta vez sí ya sentí tan horrible, no podía yo ni respirar ni con la máquina de oxígeno. Y recuerdo que cuando me tuvieron que trasladar a otro hospital porque requería una cirugía. Pero recuerdo que cuando llegué al hospital ya iba yo como los pescados cuando los sacan del agua, todo ya dando temblores. Y esa situación donde no puedo respirar, donde no, era terrible. Tenían que hacerme una cirugía, pero no la hicieron porque el otro pulmón también estaba dañado. Me dijeron, vamos a esperar hasta que tu pulmón pueda sanarse por sí solo. En el trayecto de eso, haciendo un paréntesis, le había yo dicho al Señor, ayúdame para cambiar, para ser diferente, para todo lo que veas que está mal en mí y lo que yo vea, poderlo hacer. Era un poco dado a juzgar a las personas por su apariencia. Y una de las primeras lecciones que tuve allá en el hospital fue que cuando le dije esto al Señor,
en oración, llegó un muchacho, un enfermero, alto, muy alto, y de lo mismo alto estaba como jorobado. Y cuando yo lo vi, le dije, ay, este cuate está medio torombolo. Cuando yo dije eso, me acordé de lo que yo le había dicho a Dios. Dije, ay, Dios mío, lo primero que te estoy pidiendo y lo primero que estoy haciendo. Ese enfermero, para acortarlo, fue el enfermero que más mejor me trató. ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Qué necesitas? ¿Quieres algo? Y cuando me ponían mis inyecciones, no me dolían. Tenía una mano muy suave. Al otro día, cuando ya acabó su turno, me dijo, señor González, ha sido un placer poder servirle. Yo dije, Dios, lo primero que hice, y mira la lección que me das. Otra de las lecciones que aprendí allí es que yo no era paciente, y si alguien a mí me decía algo, pues yo le respondía, y hasta a veces era grosero. Y hubo una enfermera que me dio una regañada, pero tremenda. En otros tiempos yo le hubiera contestado, pero por la gracia de Dios me mantuve calmado, nada más se me salieron unas lágrimas, y cuando me vio que estaba en esa situación, la persona se quedó helada, empezó a llorar, me abrazó, perdóname, no fue mi intención lastimarte. Fue una experiencia bonita porque vi el cambio que tuve. Hubo un momento también en que me caí emocionalmente después de tanto sufrimiento, que en total estuve 3 meses en el hospital, que llegó un momento en que emocionalmente me caí, ya no podía más, me agarró un llanto, llegaron las enfermeras, luego llegaron los doctores, ¿qué podemos hacer por ti? Les dije, no es nada ya físico, sino es algo emocional. Te traemos al pastor, al capellán de aquí, y les dije, no, yo ya llamé a mi pastor, ahorita viene. Y el segundo milagro que vi allí es que como no me pudieron hacer la operación, me dijeron, esperemos que tu cuerpo reaccione y se pueda sanar por sí solo. ¿Cuánto va a durar esto, doctor? Pues probablemente 4 o 6 semanas, quizás más. Y ahí fue donde vino el otro milagro. Como a las 2 semanas, llegó un enfermero, se me quedó viendo en la mañana, tenía yo un pequeño container donde estaba la sangre, el agua, y luego se miraban las burbujitas de oxígeno que salían del pulmón. Y se le quedó mirando y me dijo, ¿te sientes bien? Le dije, sí. Y yo me asusté, le digo, ¿algo pasa? ¿Está mal? No, dice, ¿te sientes bien? Sí. Ok, dice, ahorita vengo. Y llamó rápido al doctor, viene el doctor, vio dice, ¿cómo te sientes? Le digo, bien. Ok, dice, pues parece que tus pulmones ya se sellaron. Dice, pero ahorita te vamos a hacer un CT scan y unos rayos X, y si se sellaron, vas a estar 2 días más aquí y ya te puedes ir a tu casa. Y vinieron por mí, me hicieron los exámenes y ya se habían sellado los pulmones. Gracias a Dios. Y gracias a todos ustedes, muchos de ustedes oraron por mí. Tengo un amigo que tiene no sé si han visto la página TV Tu Mundo de la Iglesia Hispana, perdón. Y cuando él supo, lo puso en su página y había más de 500 personas orando por mí. Así es que le agradezco a Dios por eso, y gracias a Dios estoy aquí. Todavía no estoy al 100%, tengo una condición que se llama bronquiectasia. Es una condición que ya no tiene cura, es lo que dicen los doctores, pero falta lo que diga Dios. Y pues amén, aquí estamos, por la gloria de Dios. Y sigan orando, no solo por mí, por todos los enfermos, que Dios todavía hace milagros. Gracias.
Pues gracias al testimonio de Andrés, híjole, muy bien, alabado sea el Señor que le da la vida a uno, ¿verdad? Y pues qué gusto, ¿verdad? Que Él se sienta bien y que alabe al Señor. Pues, ¿cuánto le agradecemos por el testimonio de él, que es una persona que está luchando todavía porque trae su botecito de oxígeno para que siga en la vida? Pues te damos muchas gracias, Andrés, y acuérdate que esta es tu iglesia y que te queremos mucho. Pues ahora le vamos a presentar a Pablo Romero, que nos tiene una especial, y después él sigue con su tema y al último otra especial. Así que él es Pablo Romero. Muchas gracias, hermano. Nos da mucho gusto tenerlo aquí en nuestra iglesia. Él es ya conocido por nosotros, así es que estás en tu casa. Gracias. Este es tu pueblo también. Amén. Muchas gracias. Que la gloria sea para nuestro Dios. Qué bendición el poder verles. Veo nuevas caras y veo caras conocidas también, ¿verdad? Bueno, quizá porque tienen las máscaras puestas. Pero gracias al Señor por la oportunidad que nos da y que la gloria sea para Él, ¿verdad? Siempre, en todo momento. Damos gracias porque Él es bueno y para siempre, dice la palabra, es su misericordia, ¿verdad? Vamos a cantar entonces para nuestro Señor. Oh Cristo, yo te amo, que mío eres, ya todo pecado por ti dejaré. Oh Cristo precioso, por ti salvo soy. Jesús, si te amaba, yo te amo más hoy. En la cruz, lo primero vi la cruz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe lo vi a Jesús y siempre con Él feliz seré. En la cruz, lo primero vi la cruz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe lo vi a Jesús y siempre con Él feliz seré. Y siempre con Él feliz seré. ¿Cuántos son felices en el Señor? Amén, hermoso, escuchen. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, y al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su esplendor, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande
Te amo y proclamo por tu gran poder, cuán grande ser, cuán grande ser. Te exalto a ti con toda mi alma y ser, cuán grande ser, cuán grande es ser. Cuán grande es nuestro Señor. Y hermanos, quisiéramos hoy en esta tarde meditar en algo que atrae nuestra atención y es un salmo. Quisiera que inclináramos nuestros rostros así como estamos, vamos a orar. Bendito Padre y Señor nuestro que estás en el cielo, alabamos y bendecimos tu nombre, Señor, porque para siempre es tu misericordia. Gracias porque en este momento nos das la oportunidad de alabarte, de bendecir tu nombre, de darte gracias por las maravillas que obras en tu pueblo. Ahora tu palabra va a ser abierta, vamos a meditar en tu palabra. Queremos que nos asistas, que estés con nosotros y que nos ayudes a comprender este tema tan importante que vamos a estudiar en esta tarde. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. El Salmo 32 es un salmo muy interesante. Los teólogos nos dicen que este salmo, ¿verdad?, es un salmo penitencial. ¿Cuándo y por qué fue escrito este salmo? ¿Ustedes recuerdan la historia de David y Betsabé? ¿Recuerdan esa historia? El rey en el balcón, ¿verdad? Y se allegó a una mujer que no era su esposa, confabuló, conspiró para matar a uno de sus mejores sirvientes, uno de sus mejores, por no decir el mejor soldado que tenía en el ejército, ¿verdad? Lo puso al frente, murió. La atención de nosotros se centra en el momento en el que David es confrontado por el profeta con una historia muy interesante. ¿Recuerdan? Había un hombre que tenía tantas ovejas, ¿verdad? Y pudiendo haber elegido esta entre todas las ovejas que tenía, fue y tomó la única oveja de aquel hombre pobre. La sentencia salió de los propios labios del transgresor. ¿Qué podemos hacer con este hombre que una cosa tal hizo? Muera inmediatamente. Ese hombre eres tú, David. Eso atravesó el corazón del rey, ¿verdad? Atravesó el corazón del rey de una manera tan dramática que él pudo escribir este salmo. Y este salmo, como les digo, es un salmo, ¿verdad?, penitencial. Y el arrepentimiento, la confesión que trae como resultado el perdón de Dios, debe ser algo, bueno, de paso, tanto el perdón como el arrepentimiento son dones de Dios. El perdón es un don de Dios cuando nosotros nos arrepentimos, pero nosotros pensamos que el arrepentimiento es de nosotros, que nosotros lo hacemos. El arrepentimiento es un don también de Dios. Cuando el Espíritu Santo impresiona la mente del pecador, impresiona la mente del penitente, el pecador va y le pide perdón a su Señor por el pecado cometido. Y el Señor con los brazos abiertos lo recibe, ¿verdad? Y lo toma como que si nunca hubiese pecado, porque ha pedido perdón. Entonces, el arrepentimiento tiene el profundo propósito de mostrar cuánta bendición trae el perdón de los pecados. Los pecados, el pecado en sí como fundamento, ¿verdad?, de la rebelión, diríamos, el pecado es malo, el pecado no es parte del plan de Dios. El pecado surge por medio de un intruso, el enemigo, ¿verdad?, por medio del diablo.
David compuso el Salmo 32 después del gravísimo pecado con Betsabé. El Salmo 32 es el registro de la confesión de David y del perdón de los pecados por parte de Dios. En el Salmo 32, David está hablando de su experiencia personal. Yo les invito en esta tarde a que podamos también nosotros escribir un Salmo 32. Que nuestra experiencia en esta tarde, que el Salmo 32, mi Salmo 32, sea mi propia experiencia de arrepentimiento, confesión y perdón. Es algo hermoso. Entonces, pero también el Salmo 32, si lo vamos a buscar, el Salmo 32, aparte de representar la confesión personal de David, también tiene algo interesante. Se refiere a una experiencia personal, ¿verdad? Pero del versículo 6 es un consejo para otros. El Salmo 32:1 dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Miren, la palabra utilizada acá para transgresión viene del hebreo peshá, que significa rebelión, significa abandono de Dios. Ese es el pecado que es perdonado acá en el Salmo 32. Cuando una persona, por haber cometido un error, por haber pecado, se aleja de Dios. Ese es el pecado que está perdonado acá. Ese es el pecado que le fue perdonado a David. Haberse alejado de Dios, haber cometido rebelión contra Dios. Yo pregunto, ¿cuánto puede durar un abandono? ¿Cuánto tiempo podemos estar nosotros alejados de Dios? ¿Cuánto tiempo? ¿Verdad que no podemos? ¿Verdad? Tenemos que estar alejados de Dios, o de lo contrario, pues perdemos toda comunicación, perdemos todo contacto. Pero puede surgir una pregunta interesante, porque hay personas que han estado alejadas de Dios tanto tiempo, 5 años, 1 año, regresan a la iglesia, ¿verdad? Se les recibe con mucho amor. Y como estudiábamos hoy en la tarde, estábamos platicando con el pastor Carlos Ramírez, me dice él, todo es en el tiempo de Dios, ¿me entiende? La rebelión a la que se refiere acá es el alejamiento de Dios. Miren, yo le comentaba a él una historia que nos sucedió allá en El Salvador. Siendo anciano de la iglesia, una de las diaconisas, una hermana mayor, se había bautizado. Entonces nosotros le preguntamos a ella: hermana, ¿y usted no está casada? Porque siempre la mirábamos solita, ¿verdad? ¿Cómo no? Dijo, yo estoy casada. ¿Y su esposo dónde está? Está en la casa. Mi esposo fue adventista hace 30 años. 30 años. Tenemos que ir a verlo. Vamos a ver al hermano. Fuimos a visitar al hermano, nos recibió tan bien, tan contento, que dijo dijo él, el sábado siguiente voy a estar con ustedes en la iglesia. Estamos hablando de un hermano de unos 70 años más o menos. Sí, ¿verdad? Más o menos. Unos 70 años. Una persona de 70 años, ya grande. Miren, el hermano nos recibe en su casa, oramos, cantamos. Nos dijo que había estado efectivamente alejado de la iglesia por 30 años, hermano. 30 años fuera de la iglesia. Mire, oramos, ¿verdad? Nos fuimos. A esa semana la hermana nos dice: miren, hermanos, gracias por la visita. Mi esposo ha decidido volver a bautizarse. Y el hermano llegó a la iglesia el sábado siguiente solo para bautizarse. 30 años después. Miren, pero esto no es lo maravilloso. A ver qué piensan ustedes. Se bautizó el hermano. Mucha alegría. Gracias a Dios. ¿Quién era la más contenta de todos? ¿Adivinen quién? La esposa, lógicamente. Mire, el lunes me llamó la hermana: hermano Pablo, mire, mi esposo está enfermo, venga a orar por él. Claro, hermana, ¿cómo no? Vamos a orar por el hermano. Oramos con él, nos fuimos. El miércoles me llama: mi esposo falleció. ¿Qué les parece? Lunes enfermó, sábado se bautizó. Lunes se enfermó, miércoles murió, el viernes lo estábamos enterrando. No duró ni una semana bautizado.
¿Cuántos años estuvo fuera de la iglesia? 30. 30. El Señor lo llamó en el último momento para poder perdonar sus pecados. Acabamos de estar hablando de eso, porque ese es el pecado del que se habla acá, estar alejado de Dios, no querer saber nada de Dios. Pero David lo entendió. Para David no tuvieron que pasar 30 años. David lo entendió en un momento cuando alguien vino, habló con él, ¿verdad? Y lo amonestó. Y el rey entendió. 30 años después el hermano entra a la iglesia, regresa, se bautiza, muere en el Señor. Ustedes dirán, bueno, ¿y la hermana? Miren, la hermana, es increíble lo que les voy a decir. La hermana en el funeral estaba feliz. No porque se había muerto su esposo, ¿verdad? Lógicamente. Sino que ella dijo, el Señor me lo llamó a tiempo. El Señor me lo quitó, me lo llamó y me lo llevó y se lo llevó a tiempo. Lógicamente es un momento de gozo porque el hermano descansa. Y cuando el Señor vuelva por segunda vez en las nubes del cielo, será uno de los que resuciten en la mañana gloriosa para recibir la herencia con el Señor. Mire, hermanos, esto del arrepentimiento, esto de la confesión es sumamente importante. Es importante arrepentirse, es importante confesar el pecado. ¿Saben por qué? Porque tanto la confesión, tanto el arrepentimiento tienen que ver mucho con el reavivamiento y con la reforma. Nosotros muchas veces pedimos en la iglesia que el Señor derrame su espíritu y que nos reavive, pero a veces no hemos confesado nuestros pecados. A veces no nos hemos arrepentido de nuestros pecados. Pero como la cuestión del perdón, la cuestión del arrepentimiento y la cuestión de la culpa es en dos dimensiones. Tiene una dimensión vertical, ¿verdad? Mi relación con Dios, pero también tiene una relación horizontal. Mi relación con mi hermano. ¿Cómo espero recibir el perdón de Dios si estoy peleado con mi hermano? ¿Cómo? ¿Cómo espero recibir yo reavivamiento, reforma, la unción del Espíritu Santo si no me he reconciliado con mi hermano? Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, dice, ¿verdad? Y tú, cuando traigas tu ofrenda y te acuerdas, ¿cómo dice el versículo? ¿Recuerdan? Que tu hermano tiene algo contra ti, o no dice así, o que tú tienes algo en contra de tu hermano, que tu hermano tiene algo. ¿Qué dice eso? ¿Qué nos dice eso? Mire, no es que yo, ¿verdad? Sino que tu hermano, bueno, el hermano puede ser que él piensa que tenga algo contra mí, o yo puedo, pero dice la Biblia que yo debo ir a hablar con mi hermano. Deja tu ofrenda, habla con tu hermano, y una vez te reconcilias con tu hermano, trae tu ofrenda al altar. Entonces, nosotros debemos considerar esto, que los principios, hermanos, de perdón, los principios de arrepentimiento tienen que ser aplicados primero en mi vida. ¿Verdad? Tienen que ser aplicados en mi vida. Y solamente a través del poder del Espíritu Santo nosotros podemos conocer el gozo del perdón. Quiero leerles algo que encontré en el libro Joyas de los Testimonios. Miren lo que dice la inspiración. Mientras los que están así unidos en la comunión cristiana ofrecen oración a Dios y se comprometen a obrar con justicia, a amar en misericordia y a andar humildemente con Dios, reciben gran bendición. Si han perjudicado a otros, continúen la obra de arrepentimiento, confesión y restitución, plenamente resueltos a hacerse bien unos a otros. Este es el cumplimiento de la ley de Cristo. Así se cumple la ley de Cristo. Arrepentimiento, confesión y restitución. Es así. A veces no solamente basta pedir perdón. Algunas veces hay que restituir. ¿Qué pasó con Zaqueo? ¿Recuerdan a Zaqueo? Ese hombre tenía plata, ¿verdad? Ese hombre tenía plata porque la Torá y ellos decían que había que restituir en tantas veces. Pero este hombre dijo, si he defraudado a alguien, yo se lo voy a devolver ¿cuántas veces?
4, imagínense, 4 veces. ¿Qué plata tenía este hombre? ¿A costa de qué? A costa de sus mismos hermanos, del mismo pueblo, ¿verdad? Una cosa es robarle a alguien que uno no conoce, pero ¿le va a robar a su familia? ¿A su sangre? ¿Verdad? Es interesante. Entonces, eso es lo que hace el perdón. Eso es lo que logra el Espíritu Santo cuando alguien se ha entregado de corazón a Él y puede esta persona ser renovada, ¿verdad? Ser renovada a través del poder del Espíritu Santo. El Salmo 32, hermanos, es algo maravilloso. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no imputa iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño, dice el versículo 2. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, mi verdor se volvió en sequedad de estío. Pero oigan bien la clave, versículo 5, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por eso se pudo decir de David que era un hombre conforme al corazón de Dios, ¿verdad? Conforme al corazón de Dios. Y es interesante cómo el poder de Dios puede transformar las vidas, hermano. Solamente, ¿verdad? Porque dice él, por eso oraré a ti, por eso vendré a ti. Mire, el perdón que el Señor nos ofrece impulsa a aquel que es perdonado a dar testimonio de su nueva experiencia. Eso es lo que está haciendo David, ¿verdad? Está dando testimonio de esa nueva experiencia que él está teniendo, de ese amor con el cual el Señor lo ha abrazado, y ahora él quiere comunicar esa bendición a todos aquellos que lo están escuchando. Por eso este salmo es tan interesante. Y la declaración de David sugiere que habrá un tiempo cuando la gente, hermanos, oigan bien, van a buscar perdón y no lo van a encontrar. ¿Qué les parece? Va a llegar un momento en que la gente va a buscar perdón, pero el Espíritu Santo ya no va a estar acá en la tierra. El Espíritu Santo va a dejar de interceder. No hay intercesión. Los hombres buscarán a Dios. Los hombres buscarán pedir perdón. No hay más oportunidad. ¿Cómo podrá ocurrir esto siendo un Dios misericordioso y piadoso, tardo para la ira y amplio en perdonar? Mire, sin duda esta situación se presentará, claro, al fin del tiempo de gracia. Eso es lo que nosotros sabemos. No habrá más intercesión. Pero este momento puede llegar antes para cada persona. Cuando yo ya no pido perdón, ya no más. Muchos piensan que pueden participar del pecado, al menos por un tiempo, dice. ¿Verdad? Vamos a un tiempo más, sin acarrearse graves consecuencias, y que después en algún momento conveniente se arrepentirán y obtendrán perdón. Pero lo trágico del pecado es que el pecado se posesiona de tal modo del alma y se transforma en parte tan esencial en la manera de vivir. ¿Recuerdan qué pasó en el libro de Génesis 6? Dice que el corazón de los hombres era de continuo, ¿a qué? Al mal. Yo siempre les pregunto a los hermanos cuando predico este tema allá en mi iglesia, cuando ustedes se despiertan, ¿qué es lo primero que piensan? A ver, ¿alguien? ¿Qué es lo primero que piensa la hermana cuando primero se despierta en la mañana? Exactamente, ¿verdad? Yo es lo que digo, gracias Señor por otro día que me das de vida. Pero dice acá el Génesis que estas personas, dice que el pensamiento de ellos era de continuo al mal. Se despertaban pensando en lo malo y se acostaban pensando en lo malo. Pero entonces dice, ¿verdad?, que el Señor decidió ponerle fin al mundo. Así que entonces, las personas no entienden, las personas, ¿verdad?, se habitúan tanto a pecar. Ese deseo es un deseo que se vuelve parte de la vida. El deseo pecaminoso. Entonces, en muchos casos, podrá surgir un deseo aparente de obtener la salvación y expresarse un pedido aparentemente sincero de librarse del pecado.
Pero si no existe, oiga bien lo que dice la inspiración, si no existe el deseo básico y sincero de abandonar los pecados, todo va a ser en vano. David lo comprendió, David lo entendió, ¿verdad? Y él lo entendió muy bien, porque él pudo decir: Señor, tú eres mi refugio, ¿verdad? Tú eres mi refugio, Señor, y me guardarás de angustia. Con cánticos de liberación me rodearás. El versículo 8 dice: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Hermanos, el pecador puede estar seguro de que Dios no dejará de oír ningún sincero pedido de perdón. Hay gente que dice: yo no puedo venir a Dios porque Él no me perdona. No, Dios perdona cualquier pecado que usted haya cometido. Mire, tan serio es esto. Yo no creo que aquí haya alguien que haya cometido adulterio, asesinato, conspiración, ¿verdad? No creo acá, porque si hay alguien aquí, es serio, ¿no? Pero miren, ahí tenemos a alguien que sí lo hizo. Y se pudo decir de este hombre que era un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Cómo? Se ha cometido adulterio, asesinato, conspiró para matar a su mejor hombre, lo mandó con toda alevosía al frente de batalla para que lo mataran sabiendo que él no era un soldado de batalla. Y Dios pudo perdonarlo. Otra cosa, Dios me perdona, pero yo debo aprender a perdonarme a mí mismo. Miren esto, aquí hay una historia interesante. Carlos era un cristiano nuevo una persona que estaba tratando de llegar a la iglesia. Estaba asistiendo a las reuniones evangelizadoras adventistas aquí en Estados Unidos. Él se conmovió con esas presentaciones bíblicas acerca de la profecía, el perdón, los tiempos finales y el tiempo final de gracia. Una noche, una presentación sobre la segunda venida de Cristo impresionó su corazón. Cuando el evangelista, ¿verdad?, le preguntó: ¿hay algo en tu vida que te impida estar listo para la segunda venida de Jesús? El Espíritu Santo trajo algo específico a la mente de Carlos. Algo específico. Años antes, con un grupo de adolescentes, había participado en un robo a una casa en su comunidad. Había entrado, había robado, y ahora Carlos reclamó la promesa del perdón, ¿verdad? La promesa del perdón, y confesó su pecado al pastor. Pasaron unas pocas semanas, ¿verdad? Carlos se bautizó, pero él, oigan bien, seguía perturbado por ese sentimiento. Este muchacho, él conversó sobre esto con el evangelista, quien le explicó que hay una diferencia, oigan bien, entre la culpa moral y la culpa psicológica. Hay una diferencia importante. Culpa moral, culpa psicológica. La culpa moral viene cuando yo quebranto la ley de Dios. Quebranto la ley de Dios. La culpa psicológica es la que experimentamos cuando le hemos hecho daño al otro. Por eso el perdón completo tiene que ver con el perdón a Dios, pero con también ponerme a cuentas con mi hermano, para que el perdón sea completo. El perdón sea completo. Entonces, cuando Carlos entendió la necesidad de pedir perdón, y si era posible hacer una restitución de lo que él había herido, de inmediato le dijo al evangelista: pastor, ayúdeme a encontrar a estas personas a las cuales ofendí, a la casa donde me metí, para poder restituirlas. Miren, ¿qué pasó? El evangelista se puso en contacto con esta familia. Qué interesante. Se puso en contacto con la familia y ellos se reunieron con Carlos en la iglesia. Él les pidió perdón y la familia le dijo: también nosotros te perdonamos y ahora nosotros también nos estamos entregando al Señor porque Él ha sido bueno. Así que
Cuando entonces la familia le dijo, te perdonamos, este muchacho se quebró, este muchacho lloró, la culpa psicológica había desaparecido de su corazón. La libertad para vivir una vida llena del Espíritu viene cuando le pedimos a Dios que perdone nuestros pecados contra Él por todo lo que hemos perjudicado a otros. Hermanos, la reflexión que yo traigo para nosotros es que ¿cuándo es apropiado pedirle perdón a otra persona y pedirle perdón a Dios? A veces no vamos a poder hacerlo. Una persona ya murió. Sí, ¿verdad? Ya la persona a la que ofendimos ya murió. Podemos buscar los medios. El Señor lo puede impresionar. Y no podemos, como dijimos, pedirle perdón a Dios sin pedirle perdón a nuestros hermanos. La certeza del perdón, hermanos, es algo grande. Miren. Termino con este texto, Primera de Juan, capítulo 1 y el versículo 9. Primera Juan, capítulo 1 y el versículo 9 dice la palabra de Dios, y creo que lo sabemos de memoria, ¿no? Si confesamos nuestros pecados, Él es, ¿cómo dice? Fiel y justo. Ahora, una cosa es que una persona sea fiel, que Dios sea fiel para perdonar pecados. Pero la Biblia dice que Él no solamente es fiel, sino que es justo. Él me va a dar lo que yo merezco. Él me va a perdonar, no por mis méritos, sino por los méritos de Él. Entonces, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, no solamente allí, sino que dice, y limpiarnos de toda maldad. Alabado sea el Señor. Miren, el comentario bíblico adventista dice, también es claro que está hablando de actos específicos de pecado. A veces nosotros decimos, Señor, perdona mis pecados. ¿Cuáles? Debemos pedir específicamente perdón por los pecados. Y no de pecado como un principio maligno presente en la vida. Por lo tanto, la confesión debe ser más específica que la simple admisión de que sea pecado. El reconocimiento de la naturaleza precisa un pecado y la comprensión de los factores que han llevado a cometerlo son esenciales para la confesión y para adquirir la fuerza necesaria para resistir una tentación similar cuando reaparezca. La cuestión del perdón, la cuestión del arrepentimiento, la cuestión de la restitución, como les repito, es importante. Dentro de todos los aspectos de la vida de la iglesia en los cuales se menciona un momento especial cuando el Señor venga y esté listo para recoger a la iglesia, es cuando la iglesia, dice, refleje el carácter de Jesús. Fíjense qué interesante. Cuando la iglesia refleje el carácter de Jesús. Jesús dijo, en esto conoceréis que soy mis discípulos, cuando os améis los unos a los otros. Así que la prueba de discipulado no es otra cosa, sino el verdadero amor a Dios y el verdadero amor a mi hermano. Entonces, eso es importante para el perdón. Eso es importante para el derramamiento del Espíritu Santo, porque los discípulos, cuando estaban en el aposento alto, previo al derramamiento del Espíritu Santo, dice que estaban todos, ¿cómo? Unánimes, ¿verdad? Unidos, unánimes, estaban unidos. Y estar sentado a la par de un hermano no quiere decir que estoy unido con él, ¿verdad? Yo puedo estar sentado a la par de mi brother acá, pero estar totalmente separado mental y espiritualmente de él. La unidad se refiere a que todos seamos uno con Cristo y tengamos el mismo sentir con Jesús. Y si es posible hasta dar la vida por mi hermano, dice, ¿verdad? Porque aquel dice, ya no llamo yo extraños, yo lo voy a llamar amigos, dice. Y amigo es más unido que un hermano, dice la inspiración, ¿verdad? Y el amigo pone su vida por sus amigos. Así que ese es el sentido, hermanos. Démosle gracias a Dios por la bendición que Él trae, por la bendición que Él tiene. ¿Y saben qué? El único que puede traer perdón a mi vida es Él. El único que puede traer arrepentimiento a mi vida es Él. El único que me ayuda a restituir es Él también. Y por el amor que Él nos tiene, hermanos, debemos pensar en algún momento. Y la reflexión, ¿cuál es, diríamos, mi Salmo 32, ¿verdad? Decíamos al principio, voy a escribir un salmo
con mi confesión al Señor, pidiéndole perdón a Dios y pidiéndole que bendiga mi hogar, bendiga mi vida, que me ayude a ser un fiel discípulo de Él, pero que me ayude también a estar unido con mi hermano para poder recibir el perdón, la sanidad y la bendición del Espíritu Santo. Escuchen este canto, porque la inspiración me dice, hermanos, de que solamente a través de Cristo Jesús lo puedo obtener. Oh, qué amor, qué inmenso amor, el de mi Salvador. Oh, qué amor, qué inmenso amor, el de mi Salvador. Dios desde el cielo al Salvador mandó a morir por mí, por ti murió y por mí murió. Dio sangre carmesí. Ven amigo a Jesús, pues Él murió por ti. Recibirás la luz que quiere darte a ti. Vivo en Jesús murió para darte perdón. Abre tu corazón y dulce paz tendrás. Día fatal vendrá cuando no habrá lugar. La puerta se abre hoy y tú podrás entrar. Más gracia ya no habrá, pues despreciaste hoy. Acepta pecador la salvación de Dios. Más gracia ya no habrá, pues despreciaste hoy. Acepta pecador la salvación de Dios. Oh, qué amor, qué inmenso amor, el de mi Salvador. Dios les bendiga, hermanos.